Suscríbase a Radio TV Proverbios 4:23 desde Tegucigalpa, Honduras, para el mundo, conquistando almas para Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo en el lugar que usted se encuentre en este precioso momento. Hoy estamos aquí desde la radio Proverbios 4, desde Tegucigalpa, Honduras, para las naciones. Le saluda el pastor José Funes desde aquí de las instalaciones de la radio para poder bendecir su vida y para poder llevar ese mensaje de bendición para tu casa, para tu familia, oh santo, para tu matrimonio. Es importante empezar, que nosotros empecemos a creer en el plan de Dios. Es importante que nosotros empecemos a creer que Dios es real. Dios es real. Dios es real. Desde la condición de la cual tú te encuentres, hay muchos que de repente nos están viendo que están postrados en camas, en sillas de ruedas, en hospitales o en alguna cárcel. De repente están viendo, oh santos, nos están viendo a través de su programa por YouTube, por las redes sociales, por internet, por Facebook. Pero el objetivo de esta radio es para poder, oh santo, desenmascarar aquel que ha venido con mentiras, con engaños, aquel que te ha hecho creer que tú eres un ateo, aquel que te ha hecho creer que no hay Dios, aquel que te ha hecho creer que lo que, oh santo, lo que pasó en el mundo, quien hizo al mundo, no fue Dios. Dios formó todo cuanto nosotros tenemos. Y dice el canto aquel, el que estábamos escuchando al principio, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Nosotros todo se lo debemos a Él. Oh santo, hay muchas personas ahorita que de repente están contendiendo en contra de Dios. De repente hay personas que están renegando delante de Dios. Hay personas que de repente están pasando momentos críticos y están diciendo, Dios no existe. De repente pasa aquel accidente donde toda una familia se perdió y dice, ¿dónde estaba Dios? Mi pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros para Dios? ¿Qué has hecho tú para poder motivar y cautivar el corazón de Dios? En la Biblia se encuentran dos clases de personas. Y una de ellas, la primera, número uno, la primera clase, son hijos. Y también hay bastardos. Los bastardos son aquellos que viven fuera de la casa de Dios y que hacen las cosas como ellos quieren y como ellos quieren trabajar y vivir. Y los que son hijos, empezamos en obediencia y a someternos a la voluntad de Dios como Dios quiere que nosotros hagamos las cosas.
no como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Pero aquel ser ha venido a meter una montonones de mentiras, más mentiras, y decirte tú no puedes vivir todo el tiempo solo en la iglesia, tú no puedes creer todo el tiempo metido solo creyendo en Dios. Empiezan los dardos, empiezan las palabras a funcionar cuando tú quieres tener una reacción positiva delante de la presencia de Dios. De repente tú has sentido en tu corazón y decir: yo quiero cambiar, quiero ser pueblo, quiero ser un hijo de Dios, quiero ser, oh santo, ese pueblo de Dios. Yo quiero caminar bajo los lineamientos, base a la palabra de Dios. Cuando tú tienes esos pensamientos, empieza el enemigo y dice: no, si eso tú lo puedes hacer de tu casa, tú lo puedes hacer de tu familia, tú puedes cambiar, tú puedes ya no ir a las discos, ya no puedes tomar drogas, ya no puedes tomar alcohol, y tú ya empiezas a cambiar. Dios vino, oh santo, para buscar su pueblo, buscar sus hijos. El primer plan de Dios, Dios formó un plan para la humanidad. Y dice el libro de Génesis capítulo 1 verso 31, y vio Dios todas las cosas que había hecho. Y dice: y vio Dios todas las cosas que había hecho, y he aquí que eran buenas y agradables. Y una de las cosas que Dios hizo fue cuando dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza a Dios. A imagen y semejanza es cuando nosotros tenemos el conocimiento, el amor de Dios en nuestra vida, la paz, el gozo. Cuando nosotros empezamos a manifestar los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, es cuando nosotros miramos que es a imagen y semejanza de Dios. Yo quiero decirte que en el verso 28 Dios dijo: y bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y suyugarla, y señoréense en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Poder, dominio sobre todos estos seres, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre la tierra en la cual vivimos. Dios nos ha puesto como reyes y sacerdotes sobre todo esto. Pero el hombre distorsionó el plan de Dios. Tomó por sí mismo querer gobernar, no sobre los peces del mar, no sobre las aves de los cielos, no sobre los animales de la tierra, sino sobre el ser humano. Tener dominio sobre el ser humano, tener poder sobre el ser humano, destruir al ser humano, formar bombas para podernos destruirnos unos con otros. En este momento Dios está diciendo: mi plan no era este. Mi plan era que vivieran y disfrutaran de todo cuanto yo he realizado. El plan de Dios fue un diseño precioso, algo maravilloso. Dios te diseñó y te hizo un diseño para ti y para mí, para no vivir en enfermedades, para no vivir en miseria, para no vivir en hambres, para no vivir en pobrezas, para no vivir en ruinas. Dios armó todo. Por eso dijo: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno.
Y muchos dicen por ahí, salen hablando, yo no creo en Dios, Dios no existe, oh santo. Y lo maravilloso de todo esto es que Dios ha dado el aire para todos, para buenos y para malos. Dios nos ha dado el sol para que nos calentemos, para los buenos y para los malos. Dios nos ha dado el agua para los buenos y para los malos. Dios nos ha tratado por parejo. Y aún todavía nos preguntamos que no hay Dios. Todas aquellas personas que nos están escuchando a través de esta radio Proverbios 4, que se vaya al libro de Génesis, al principio de todas las cosas, y se dará cuenta de las cosas grandes y maravillosas que Dios ha realizado para el ser humano. Pero también te voy a mandar al libro de Apocalipsis, donde culmina el final también para todos aquellos que también desobedecieron, oh santo, las órdenes y el llamamiento que Dios había determinado para determinadas personas. Quiero decirte, amado, tú que estás pasando momentos críticos, yo quiero que te veas. Quiero que te veas. ¿Tú crees que ese fue el diseño que Dios quería para con tu vida? ¿Tú crees que esto es lo que Dios buscaba para con tu vida? Dios, oh santo, había formado un plan, un diseño maravilloso para que viviésemos en paz y armonía. Por eso dice el Señor que la paz que yo doy no es como la paz del mundo. Amados, es tiempo que regresemos. Es tiempo que tú regreses. Tú que estás postrado en esa cama, tú que estás postrado, que esa enfermedad te tiene agobiado, levántate y empiece a creer que hay un Dios de poder, que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que es omnisciente, que hay un Dios que es omnipotente, que hay un Dios que es omnipresente, que hay un Dios, oh santo, que está buscando forma como tú te puedas acercar delante de la presencia de Él. Santo, somos nosotros muchas veces los que determinamos nuestro destino. Joven, tú que estás con tu celular en mano, si este programa está llegando a tu corazón, yo quiero decirte, si tú lo estás viendo, yo quiero decirte que hay un Dios, oh santo, que está esperando que tú te acerques a Él. Él es caballeroso, Él está esperando que todos nosotros le busquemos por nuestros propios medios y que nos acerquemos delante de la presencia de Él y que reconozcamos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador. Te motivo en esta tarde o en esta noche a acercarte ante la presencia de Dios. Cuando Dios miró que el plan que había preparado en el libro de Génesis capítulo 1 verso 28, que el plan que Dios había hecho no funcionó. Dios lo tenía todo diseñado, lo tenía todo armado. El punto es que el ser humano determinó otro plan y se fue más, amar más a las tinieblas que a la luz. Y dice la palabra que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas, ni las tinieblas tienen que ver nada a ver con la luz. Te motivo en esta preciosa tarde que te acerques al segundo plan que Dios hizo, ya que el primer plan no funcionó, porque el ser humano empezó a gobernar y a escoger y a buscar su propio destino. Hoy nos apegamos al segundo plan de Dios. Mandó a su propio Hijo, oh Santo, para mostrarnos y enseñarnos y a restaurar el plan de Dios, oh Santo, que había elaborado en Génesis capítulo 1, verso 28.
Jesús vino para restaurar ese plan y a decirle al ser humano: Dios, oh santo, no quiere que nadie viva en enfermedades, ni en miserias, ni en dolencias, ni en pobrezas, ni con pleitos con tu esposo, ni con tu esposa, ni en pleitos con tus hijos, oh santo, que no, Dios no ha venido para que tú vengas a vivir, oh santo, en harapos, sino que vivas como rey y como sacerdote, porque dice que nosotros somos su pueblo. Me acuerdo el pasaje, oh santo, cuando estaba aquel ciego de nacimiento, Dios Jesús le presentó un plan. Al pasar Jesús por ese lugar, oh santo, miró al que estaba sentado y que era ciego de nacimiento. Y cuando Jesús se le acercó, hizo lodo y se lo puso en sus ojos, pero le dio, oh santo, el derecho y el beneficio de dudar, de hacer o no hacer las cosas. Le dijo: ve al estanque de Siloé y lávate los ojos ahí. Aquel hombre que era ciego de nacimiento pudo haber dicho: ¿y por qué no me recobro la vista cuando me puso el lodo en los ojos? ¿Por qué no la recobré? ¿Por qué tengo que ir allá? Si he creído en Dios, oh santo, entonces que recupere la vista, pero yo no voy a aquel lugar. Pero aquel hombre empezó a creer y a moverse por fe. Y dijo: yo voy a ir a ese lugar. Y voy a ir, oh santo, a la fuente de Siloé, y allí me voy a lavar como me fue indicado, porque he creído que Jesucristo es el sanador, que Jesucristo, oh santo, es el libertador, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad. Amados, es tiempo que nosotros regresemos al camino del Señor. Mi pregunta a veces es: ¿por qué migran las gentes a otro lugar? ¿Por qué? Porque de repente en su lugar donde vivían no encontraron lo que buscaban. Pero nosotros que vivimos en este lugar, vivimos para darle la gloria al Padre. Es muy cierto que Honduras esté pasando un momento de conflictos, pero el rey de Nínive, lo primero que hizo fue convocar una nación, y cuando aquella nación fue convocada, Dios empezó a hacer cosas nuevas. Lo que necesita Honduras es que nos acerquemos delante de la presencia de Dios y empecemos a clamar delante de Él. Nosotros no vivimos por un presidente, no vivimos por gobernantes. Nosotros vivimos, oh santo, porque Cristo vive. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Dice que maldito el hombre que confíe en el hombre. Nosotros hemos confiado en la gracia de Dios, en el poder de Dios, en las cosas grandes y poderosas que Dios está realizando. Yo no voy a ir a pelear con a los gobernantes. Yo lo voy a presentar delante de Dios. Porque a mí me dice el Señor, no con espadas ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios, oh santo, quien puede, oh santo, transformar, quien puede destruir. El Espíritu de Dios viene con la espada en la mano. Tú te estás dando cuenta de lo que está pasando en nuestra frontera, en nuestro país. Y te estás dando cuenta de todo lo que han hecho mal. Y todo, yo vengo diciendo, todo el que hace lo malo delante de Dios, tarde o temprano paga. Tarde o temprano caerá. Y estamos viendo lo que Dios está haciendo. Estamos viendo las presiones. Estamos viendo que las cosas ocultas están saliendo a la luz. Porque el poder de Dios es grande y maravilloso.
Amados, pueblo hondureño, acerquémonos a la gracia y al poder de Dios. Dios es quien transforma, Dios es quien cambia, Dios es quien liberta, Dios es el del poder y de la autoridad. Muchas veces he visto pastores tratando a las humanidades, tratando a las almas, al pueblo, a las gentes, a los humanos, tratándolos de barbaridades. Déjame decirte, pastor o líder, que tú me puedes estar escuchando. Si esas personas que han hecho lo malo en gobiernos terrenalmente, si se arrepienten, tienen el perdón de Dios. ¿Cómo te quedó el ojo? Tienen el perdón de Dios. Si ellos se arrepienten de sus malos caminos, encontrarán las respuestas. Entonces Dios nos ha mandado para orar, para interceder por aquellos que se arrepientan de sus malas acciones, de sus malos hechos. Pero no me ha mandado a juzgarlos ni a señalarlos. Lo único que yo te digo, el que hace lo malo y no se arrepiente, tarde o temprano pagará. Pero no me ha mandado para venir a tratar mal al ser humano, de tratarlo de animales, de perros, de inútiles, del otro, de bárbaros. Dios no me ha mandado, Dios me ha mandado para que yo pueda interceder por nuestros enemigos, que pueda orar por ellos, que pueda clamar por ellos y que me acerque a ellos plantando la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Esto es lo que dice la palabra. Ama a vuestros enemigos. Es una orden. He visto iglesias, pastores, sectoristas que se apegan a un sector buscando beneficio. Nosotros como pastores no podemos ser sectoristas. Nosotros venimos a recoger una cosecha. Nosotros venimos para pregonar la palabra. Nosotros hemos venido para anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para buenos, para malos, para católicos, para mormones, para testigos de Jehová y para todas las religiones. Hemos venido para pregonar la palabra del Señor. Pero no hemos venido para juzgar y condenar. Jesús no vino para condenar al mundo. Dice la palabra que Jesús vino para salvarlo. Por eso te digo, líder de iglesia, pueblo que me escuche, ama a tu enemigo. Miras que tus gobernantes hacen lo malo. Preséntate delante de Dios. ¿Acaso Dios no puede resolver este caso? ¿Acaso Dios no tiene el poder para cambiar y transformar a una Honduras nueva? ¿Acaso Jesús no le dijo a Pedro, acaso mi Dios, mi Padre no puede mandar vallados de ángeles para que me puedan defender? Y tú sacando la espada para cortarle la oreja a este hombre. ¿Acaso mi Padre no me podrá defender? Amado, ¿qué pasa, cristiano? Tú eres cristiano, tú eres líder, tú eres pueblo del Señor. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Déjate llevar por el amor de Dios. Déjate conducir por la palabra, oh santo, que esto es lo que Dios manda, que amemos también a nuestros enemigos. Amarás, dice, a tu prójimo como a ti mismo. Sin importar si tu prójimo es bueno, sin importar si tu prójimo es malo, sin importar si tu prójimo es ladrón, sin importar si tu prójimo es asesino. Pero si no se arrepienten, ellos tarde o temprano siempre pagarán. Pero nuestro deber y nuestro compromiso es predicar la palabra.
Tú que estás postrado en esa cama, eso es pan comido. Tú que estás postrado en esa silla de rueda, Dios puede cambiar, pero deja que Dios vea la actitud de tu corazón. Había un varón que la niña de él nació y estaba predestinada. El médico le dijo que iba a morir. Ese varón se arrodilló delante de Dios, empezó a hacer promesas delante de Dios. Y yo me arrepiento, y yo predicaré tu palabra, y yo anunciaré tu palabra, y yo te serviré, Señor. Pero si tú sanas a mi hija. La niña murió. A los 2 meses él andaba tomando. ¿Qué pasó? ¿Quién fue el culpable? Él mismo. Porque Dios ya había visto en la actitud de su corazón cómo iba a ser. Dios es quien escudriña tu corazón. Dios es quien ve tu corazón. Deja que Dios vea la rectitud de tu corazón. Deja que Dios examine tu corazón. Y en tu corazón haya grandeza. En tu corazón haya poder. En tu corazón haya amor para con los demás. Y haz una promesa y decirle: Señor, yo ya no vivo más. Tú vives en mí. Dios te puede levantar de ese lugar. Y yo estoy muy agradecido con Él. Por eso vamos a escuchar otra vez la alabanza. Yo fui sanado, fui liberado. Y te hablo del Señor como que lo viva y lo estoy viviendo en mi propio ser. Lo siento en mi propio ser. Antes yo no era pueblo. Antes yo no le conocía. No me interesaba. Claudicaba, juzgaba, señalaba, hacía lo que yo quería. Hoy que yo le conozco, me he dado cuenta de las grandezas y del poder y del amor de Él. Por eso te digo, tú que estás en problemas, tú que estás a punto de dejar tu esposa o dejar tu esposo y dejar tus hijos abandonados, ¿cómo van a quedar tus hijos? Piensa, si tuviste el valor para conquistar esa mujer, ¿por qué no puedes tener el valor de volverla a conquistar? Santo, sabes, porque tus hijos, otros los van a lastimar, otros los van a golpear. Piensa muy bien si vas a abandonar tu casa, si vas a abandonar tus hijos. Piénsalo. Con el poder de Dios, todo se puede. Todo. Escucha esta alabanza. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. A ver, todo se lo debemos. Gloria a tu nombre, Señor. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, Todo. todo se lo debo a Él. Para terminar, te aconsejo. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 28. Ve. Y mira el plan de Dios. Y mira en ese plan, si tú entras como estás enfermo, si hay para estar enfermo, si hay enfermedades, si hay dolencia, si hay miseria, si hay pobreza. Mira si hay todo esto en ese plan. Convéncete por sí mismo y ve el plan de Dios para la humanidad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y sobre todo traiga paz en tu corazón. Hasta luego. Te saluda
el pastor José Funes desde la radio Proverbios 4, desde Tegucigalpa, Honduras, para las naciones. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería